Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Nuestro siguiente invitado es el doctor Héctor Balcácer, quien es médico infectólogo, a propósito de la situación del COVID-19, para que hablemos del estado actual, las nuevas medidas y sobre todo las expectativas con la vacuna contra el COVID-19. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación y un placer. Doctor, el tema de la ivermectina ha estado muy en la palestra a propósito de que en República Dominicana ha tomado mucha fuerza el tratamiento con ivermectina. Sin embargo, sobre todo a nivel de Estados Unidos, parece haber mucha resistencia con la información disponible con ese tratamiento. ¿Cuál es su opinión con ese tema? Bueno, para ser honesto, la ivermectina, a mi entender, no tiene todavía una base científica importante para que se pueda tomar como la piedra angular, no solamente de tratamiento, sino que aquí en el país la están utilizando de manera preventiva. Conozco personas que están utilizando la ivermectina una vez al mes, cada 15 días, y a la fecha no existe ningún tipo de medicación que se pueda utilizar de manera preventiva. ¿Pero y para el tratamiento per se? Tampoco. Es tanto así que lo único que se sabe de la ivermectina es que en un cultivo celular, estamos hablando en una placa, en un laboratorio, se tomó un grupo de células que estaban infectadas por el coronavirus, se le añadió ivermectina y el virus sí desaparece de las células como parte del tratamiento. Pero repito, No, pues eso suena bastante prometedor, doctor. Suena muy prometedor, pero el problema es que es solamente desde el punto de vista de laboratorio. Desde el punto de vista de las personas, se estima que la cantidad de ivermectina que se utilizó en el experimento para poder alcanzar esa dosis en el ser humano iba a tener que utilizar unas dosis extremadamente altas. Cada vez que alguien me pregunta si la ivermectina funciona, yo les repito, vamos a conversar algo. Hay médicos que indican la ivermectina desde una pastilla hasta 8 pastillas al día. He visto médicos que le dan a los pacientes hasta 18 pastillas de ivermectina al día, dividida en 2 dosis. Y es un medicamento que tiene efectos adversos y es un fármaco, vuelvo y comento, que no se ha demostrado en la práctica que tenga utilidad. La ivermectina es un medicamento extremadamente barato. En este momento ya vamos superando una cantidad de fallecidos que vamos rumbo a millones y pico de personas que han muerto. Entonces, cuando revisamos esa cifra, nos damos cuenta que si realmente esto se hubiese podido detener o se hubiera podido detener con un medicamento tan barato, se hubiera conseguido. Doctor, ¿cuáles son las expectativas que tenemos con la vacuna? Parece ser la última pieza sobre la mesa y lo que genera muchas expectativas y esperanza de los países. Mire, la vacuna inmediatamente llega a República Dominicana. Las personas creen que por arte de magia el coronavirus va a desaparecer. Nada menos cierto. Recordar que tenemos posteriormente que llegar a un proceso de aplicación de la vacuna. La República Dominicana se ha comprometido a adquirir 10 millones de dosis. Eso significa que cerca de 5 millones de personas se van a vacunar. ¿Por qué? Cuando hablamos de 10 millones, esta es una vacuna que requiere la aplicación de 2 dosis. Entonces, ¿qué ocurre? Si hablamos de 10 millones, estamos hablando que 5 millones de personas posiblemente se la van a aplicar. Entonces, ahora viene el otro problema. ¿Cuántas personas se van a vacunar por día? Imaginemos que la República Dominicana deja de hacer todo lo que hay que hacer y vacunamos 30,000 personas diarias. En un mes estamos hablando de que aún vacunando sábado y domingo tendríamos cerca de 1 millón de personas. Estaríamos hablando que para vacunar la población que se tiene proyectada, estaríamos hablando alrededor de 5 a 6 meses para poder llegar a lo que hablamos de la primera dosis. Estados Unidos dice que quiere vacunar el total de su población a mediados de año. Exacto. Sí, estaríamos hablando de 6 meses, casi 7 meses, ¿verdad? Porque ya Estados Unidos inició. Claro, pero es lo que le estoy comentando. Pero digamos, la gran pregunta tal vez no es ni siquiera en el tiempo que podemos vacunar a las personas, sino cuáles son las informaciones que tenemos sobre la efectividad de la vacuna. Mira, es una excelente pregunta porque en este momento existe mucha información sobre las personas que ya previamente han utilizado la vacuna. A la fecha existen 2 cifras, que esto es importante. 1, la protección que brinda la vacuna para que usted no se infecte, que ronda entre el 60 y el 70%. O sea, de cada 10 personas que se exponen al virus, 7 simplemente no se contagian. La buena noticia es que tiene una protección todavía superior para formas graves. De cada 100 personas que se exponen al virus, que presentan la enfermedad o que pudieran enfermar, 90 no van a presentar formas graves. O sea que estamos hablando de que disminuye de manera importante la posibilidad de usted presentar no solamente la infección, sino que estamos hablando también de la probabilidad de que usted presente una forma severa de la enfermedad. En el mundo, doctor Balcácer, hay mucha gente que le ha dado coronavirus. Entonces está la confusión de si esas personas que ya le dio coronavirus, si
tienen que ponerse la vacuna, si es efectiva, si es innecesario. Mire, Caminero preocupado para saber si él se la va a tener que poner o no. No, exactamente. Aunque yo tengo 9.8 dile, Caminero, de antivirus. a ti te dio el virus y Licey anticuerpos. tiene una situación complicada. Tú vas a tener que vacunarte. Oye, a Licey lo están vapuleando. Pero el Licey es Licey, tranquilo. Donde el Licey compró, venden. bueno, no sabía que el Licey estaba tan mal, gracias por la buena noticia. Entonces, continuando. Dentro de las Mal, cosas... doctor, muy mal. Está muy mal, mal. muy mal. Caramba, Tiene el virus del Licey. caramba, qué bueno. Caramba, qué bueno. Pero Entonces, se resucita. La ojalá pregunta ese de año- Caminero, ojalá ¿se ese año tiene que que viene. vacunar la gente? Mire, que tiene COVID? esa es una excelente pregunta y a la fecha todavía la recomendación es que sí. Hay que evaluar qué va a ocurrir un poco más adelante con la información que se brinde, pero sí hay que reconocer que hoy en día se sabe que una persona que le da coronavirus una vez le podría dar una segunda vez. Lo que pasa es que este evento, como bien estábamos conversando detrás de cámara, es un evento que aparentemente es la excepción, no la regularidad. El problema es que ante el desconocimiento todavía a la fecha de si realmente la inmunidad, o sea, las defensas que nos deja el haber padecido la enfermedad va a ser un proceso a largo plazo, hay que reconocer que la aplicación de la vacuna quizás sea una recomendación todavía. Esa es un área gris en este momento. Sin embargo, cuando llegue la vacuna, y yo lo he dicho ya de manera abierta, Héctor Balcácer se va a vacunar. No por más nada, sino que por dar el ejemplo. En su momento, recordar que ya las redes sociales y lo que son todos los medios han generado una campaña de presión para que las personas no se vacunen. Se ha generado una campaña de desinformación de que no se vacunen, que hay muchísimos efectos adversos. Han aparecido en este momento algunas situaciones vinculadas a la vacuna de Pfizer, sobre todo reacciones de hipersensibilidad, que es más que nada una alergia que presentaron esas personas que se le aplicó la vacuna, pero todo el mundo sabe que cualquier medicamento, cualquier sustancia que usted se aplique puede desencadenar algún tipo de respuesta inmunológica y puede presentar algún efecto adverso. Eso se reconoce. Pero hay que decir que en este momento hay más de 44,000 personas que se han aplicado la vacuna y porque aparezcan algunas situaciones adversas no es algo que vaya a frenar la aplicación o la distribución de la misma. En el caso de República Dominicana, la contratación anticipada que se hizo no fue de la vacuna de Pfizer, sino la de AstraZeneca con Oxford. ¿Cuál es la situación actual de esta vacuna que sigue avanzando, pero que también tiene una formulación muy distinta a las demás? Miren, la formulación de cada una es un poquitito técnica. Una utiliza una parte de material genético que entra a la célula y no tiene que ir al núcleo, sino que se queda afuera y simplemente se produce una proteína que es lo que va a hacer que el sistema inmunológico reconozca esa proteína y si usted entra en contacto con el coronavirus, el cuerpo lo defiende. La de Oxford es una vacuna todavía más innovadora, ya que es una partícula de material genético que sí entra al núcleo, que según los investigadores de Oxford, la misma no se integra al material genético de las personas, sino que se queda como un material adicional o anexo. Se produce esa cantidad de proteína que acabamos de mencionar o ese tipo de proteína que posteriormente nos brinda lo que conocemos como la respuesta inmunológica. Este tipo de vacuna en este momento, como decíamos, es una vacuna completamente innovadora. Se basa en prácticas para reducir enfermedades que tienen que ver con procesos genéticos, o sea, algo que un niño heredó para tratar de frenar ese gen o para aumentar la expresión de algún gen que produzca alguna proteína se utiliza. Sin embargo, hay que reconocer que se prefiere la de Oxford por varias razones. Primero, la vacuna de Pfizer tiene que estar almacenada, para aquellas personas que nos están viendo, a menos 50 grados Celsius. Menos 50 grados Celsius para que la vacuna se pueda distribuir. La vacuna de Oxford se puede mantener en temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. O sea que estamos hablando de que la misma es mucho más fácil que la cadena de frío se pueda conservar. En ningún país de América Latina yo creo que se pudiera mantener una cadena de frío como la que se tiene. Por eso ustedes ven que los camiones cuando salen de los depósitos para llevar o distribuir la vacuna, se ven que son camiones grandísimos con características muy especiales. Parecen naves espaciales sobre ruedas, porque realmente, claro que sí, necesitan una temperatura muy, muy importante. En cuanto al temor que tiene la población referente a las modificaciones genéticas, que si produce esterilidad, que si es un plan de control mundial, etcétera, etcétera, hay que entender que en este momento son teorías de conspiración. Creo que todo lo nuevo siempre aterra, pero uno espera, vuelvo y comento, que este tipo de vacuna que se está aplicando en diferentes partes del mundo simplemente se mantenga el ritmo de aplicación para poder salir ya de este coronavirus.
En el caso de la República Dominicana, se ha visto que parece ser que empezamos con un rebrote en la población. Estamos hablando de que en las últimas cifras que se han dado, contagios diarios, 7.720, llega a 1.000 y pico, 3 muertos. El gobierno ha tenido que tomar medidas más drásticas. ¿Puede la población dominicana alarmarse en cuanto a esto por un rebrote? Mira, en este momento hay que decir dos cosas. Hay que diferenciar entre el número de casos y la tasa de positividad. Me explico. El número de casos en este momento va a dispararse siempre. ¿Por qué razón? Porque tenemos más lugares haciendo pruebas. Hay universidades haciendo pruebas. La prueba se está haciendo en plazas. Se está estimulando a que todo el que tenga sintomatología se haga la prueba, independientemente de que el ministro el otro día en una rueda de prensa dijo que el que tiene síntomas de coronavirus se trate como tal porque la prueba se ha escaseado justamente por un incremento en la demanda. Hay pruebas diferentes. Ya tenemos la prueba en sangre, pero también ahora hay una prueba rápida que se hace a través de la nariz, que las personas lo conocen como el hisopado, que no tiene que ver con PCR, sino que es determinar una proteína. ¿Cuál es la diferencia práctica y técnica entre la hisopada y la PCR? Okay. Porque la hisopada la entregan mucho más rápido. Claro. Lo que pasa es que la prueba del hisopado es una prueba que tiene que ver con un cartucho y un cambio de color similar al que se utiliza en sangre. En la sangre se busca simplemente lo mismo, que tú tengas defensas contra el virus. Específicamente en el hisopado, en el antígeno, lo que se busca es la presencia de una proteína que reacciona con lo mismo, con un anticuerpo que está en una tirilla similar a la de la prueba rápida. Cuando aparece una rayita, igual que en la prueba rápida, se dice que está positiva. La diferencia es que mientras la PCR tiene una sensibilidad o se encuentra cerca del 90 al 92% de todas las personas, la prueba de antígeno solamente encuentra alrededor del 70, quizás al 80%, dependiendo de la prueba que se utiliza, lo cual significa que la PCR todavía continúa siendo más sensible. Se encuentra más personas con infección por coronavirus que lo hace la prueba de antígeno. Sin embargo, ¿tiene que ver con el momento en el cual se hace la prueba? Claro que sí. Todas las pruebas tienen que ver con el momento. Lo que pasa es que la prueba de antígeno y la de la PCR se supone que van a hacerse positivas inmediatamente usted tiene la infección. Lo que le decía es que estas pruebas, todas las pruebas de coronavirus, tanto la prueba en sangre, la prueba de antígenos como la prueba de PCR, si están positivas, usted está positivo. Si está negativo, usted pudiera estar positivo como quiera, porque todas tienen un margen de error. Pero déjeme terminar con lo que le decía ahorita. En cuanto a la mayor cantidad de casos detectados de coronavirus, depende mucho de que tenemos más pruebas disponibles. Tenemos más laboratorios haciendo antígenos, haciendo pruebas rápidas, haciendo PCR. Entonces, la cantidad de casos va a aumentar, pero la positividad es diferente. Eso significa que de cada 100 personas que se hacían la prueba hace un mes, imaginemos que 10 salían positivos, en este momento hemos llegado a estar en ocasiones hasta cerca del 19%. Sí. O sea que estamos hablando de que la cantidad de personas que estaban saliendo positivas se ha duplicado en un punto. 50. Por eso que le estoy diciendo, en un punto determinado simplemente casi se duplica, lo que significa que estás teniendo una mayor cantidad de personas que se están detectando, una mayor cantidad de casos. Y eso es lo que se habla de la positividad, porque repito, el número de casos tiene que ver mucho con la cantidad de pruebas, que repito, ha sido excelente para detectar muchas personas. ¿Dónde se falla? Y aquí es donde volvemos a hablar. Yo puedo detectar muchas personas, pero si posterior a eso no existe el aislamiento de esas personas, si esas personas no se confinan en un espacio, no importa que yo detecte a nadie, porque esas personas van a seguir con su día a día, porque muchas no se sienten nada. Y muchas dicen, eso fue que la prueba no sirve. Sí. Eso fue que fue mentira esa prueba, ese resultado. Y salen a hacer su cotidianidad y por tal razón estas personas siguen pasando la enfermedad. Hay varios errores que quiero por favor decir aquí porque es algo que quiero que por favor las personas lo interioricen. Número 1, el primer error. Cuando un adulto sale positivo en la casa, que son los que se hacen la prueba porque son los que están trabajando, los niños inmediatamente lo cogen y lo mandan donde la suegra. O lo mandan donde el abuelo, o lo mandan donde la tía. Eso es un error. ¿Por qué? Porque usted está tomando esos niños que pueden estar infectados, pero por su condición de menores de edad no presentan síntomas. Entonces usted lo que está haciendo es que le está mandando el coronavirus posiblemente a los más susceptibles a presentar formas graves de la enfermedad. No lo haga. Cuando alguien sale positivo en la casa, inmediatamente esa familia tiene que aislarse, tiene que alejarse de todo. Porque todo el mundo debe tratarse como si estuviera positivo. Segundo error, alguien sale positivo, al otro día todo el mundo se vuelve loco
y se hace la prueba PCR de inmediato. Es un error. ¿Por qué? Porque usted tiene un periodo de tiempo de 2 a 14 días para salir positivo. Si usted se hace la prueba muy temprano y usted 5 días después desarrolla la enfermedad o desarrolla síntomas, ahí era que usted tenía que hacerse la prueba, no antes. ¿Ok? Porque sale negativo. Claro, puede salir negativo, como estaba diciendo la joven aquí que nos acompaña. Hay que decir que eso depende del momento en el cual usted se tome la muestra. Y en tercer lugar, y esto sí es importante, por favor, aún usted no se sienta nada, usted no puede salir a su cotidianidad. Doctor, yo salí positivo, pero yo solamente voy al supermercado a hacer la compra y vuelvo a la casa. Esa es una frase que le escucho en la consulta todos los días. Y la respuesta es no. Quédese en su casa, usted no debe salir a hacer la compra. Al inicio de la epidemia había un control tan estricto que cuando yo salí positivo, entiendo que es un escenario diferente, éramos 32 personas con coronavirus en ese momento, pero a mí todos los días me llamaba el Centro de Control de Emergencia, me llamaba el Ministerio de Salud Pública de manera directa en la sede central, me llamaba el Área Quinta de Salud y me llamaba el Ministerio de Defensa, que además de eso me iba a tirar una foto todos los días al balcón de mi casa para ver si yo estaba en mi domicilio. O sea que estamos hablando de que quizás esas medidas se han perdido, pero usted debe, por deber ciudadano, quedarse en su casa Decía y no el salir. ministro de Salud que el 65% de los jóvenes operaban como factor de contaminación. ¿Cómo controlar, cómo exhortar eso? Porque evidentemente... Bueno, yo entiendo que hay que hacerlo mediante este tipo de plataformas. Entiendo que hay que decirlo en todos los lugares. Lo bueno es que los medios de comunicación se han hecho eco de que los jóvenes son los que más están en este momento pasando la infección por el coronavirus. Es interesante que eso se mencione porque es lo que estamos diciendo. Si usted es joven y usted se enferma, es muy poco probable que presente síntomas. Entonces, por tal razón, usted primero duda del resultado y número 2, usted entiende que por el hecho de usted no tener ningún tipo de sintomatología, por usted no estar tosiendo, no estar estornudando, usted no va a pasar la infección y nada menos cierto. Hoy en día se sabe que mediante una conversación común entre dos personas donde hay cercanía y se comparten las secreciones, usted puede pasar la infección. Estamos hablando de que este tipo de proceso se puede pasar mediante una conversación común, que no es necesario que usted esté tosiendo o estornudando para poder infectar a otra persona. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por conversar con nosotros sobre estos temas que tan actuales y que siguen generando tanta incertidumbre a la población y a las propias autoridades para saber cuál es el camino más correcto, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación y por decirme que el Licey está mal. Gracias. Compartimos ese sentimiento, doctor. Como debe de que ser. son aguiluchos. Como debe de ser. Bueno. Acuérdese que estamos en un lugar donde sus propietarios son aguiluchos, pero tienen el corazón azul. Este edificio es azul, está todo azul. Usted cumpleaños. Sí, está bien. Manténgase tranquilo. Señores, vamos a una pausa, ya volvemos.